Soy Enrique Hernández Padrón. Los saludo con mucho gusto este día porque estamos muy contentos porque hoy iniciamos un proyecto de comunicación muy importante. Vamos a iniciar con un proyecto que le hemos denominado La vida antes del Internet. Esta mañana me acompaña una joven promesa de la comunicación en San Luis Potosí, Jesús Gutiérrez. Jesús. Enrique. De verdad te agradezco que hayas aceptado ser parte de este proyecto porque eres un joven muy talentoso, un productor, un egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, Kikín, Enrique, no sé cómo quieras que te diga. Quique Padrón. Pues Quique Padrón, muchas gracias, Quique Padrón. Me llenas de elogios, para mí también es un placer estar aquí en este programa que me parece muy interesante porque creo que este tipo de ejercicios no existen en el Internet y no existe esta comparación de ver cómo era la vida antes, porque pues a nosotros, en nuestra generación, nos tocó ya una vida mixta, ¿no? Entre el cambio a lo moderno y también un poquito del pasado, de cómo se vivía un poquito la vida antes del Internet, pero creo que va a ser muy divertido ver estas partes de cómo era la vida antes del Internet. Pues mira, si a ti se te hace que eres un híbrido, imagínate, yo soy un híbrido en triple dimensión, Jesús, porque yo empecé desde lo mecánico. Ajá. A mí me tocó escribir en mis primeros inicios como reportero con máquinas mecánicas, que por aquí tenemos una que nos colocó una que la encontramos en una tienda de antigüedades, que lo vio, cuando lo vimos a buscar, la encontramos en una tienda de antigüedades, que yo usé de esta, que era el tema mecánico. Ajá. Posteriormente ingresamos al tema análogo, y luego ya llegó el Internet y comenzamos con el tema digital. Entonces, para mí, si tú eres un híbrido en 2 dimensiones, yo soy un híbrido en 3 dimensiones. Y eso es lo interesante de lo que vamos a platicar, porque cómo era realmente la vida antes del Internet. Es algo interesante que tú no lo viviste, pero que yo voy a aprender mucho de estos jóvenes, queridos amigos, porque ha sido muy complicado esa transición que yo hice de tres etapas a lo digital, que ustedes son o casi nacieron con la pantalla táctil, ¿no? Claro, y de hecho las nuevas generaciones, que digo, yo tengo un hermano de 14 años, él también ya nació con otra perspectiva del Internet e incluso de la tecnología, porque ahorita ya estamos también viviendo la época de la inteligencia artificial, que posteriormente ya platicaremos. Esa sería la cuarta etapa para mí, fíjate, sí. Estaba pensando eso hace algunos días, de que es importante ya comenzar a entrar a ese mundo de la inteligencia artificial, que para mí es algo totalmente sorprendente. Pero que yo creo que al final de cuentas nos está ayudando. Digo, si no le damos un mal uso, creo que nos va a ayudar muchísimo. Y pues prácticamente estamos entrando en la 4T. ¡Hora! No, no es cierto, no vamos a politizar aquí. Aquí no vamos a politizar. Porque si entramos a la política vamos a salir no. Sigamos con la idea antes del Internet. Fíjate, déjate comento, Jesús, que por ejemplo, en 1988, según los datos de la historia, en 1988, te comento, se hizo la primera conexión entre el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Texas en el campus San Antonio, y esa quedó registrada como la primera conexión formal donde arranca literalmente el Internet, 12 de octubre de 1988. Y tenía el ruido característico de, a ver si producción nos lo mete el... Sí, exacto. El ruido ese. O sea, fue la primera fecha que queda registrado en los anales de la historia digital como la fecha 12 de octubre de 1988, la primera conexión que se hace en temas de Internet, y era una conexión literal entre una escuela privada de gran prestigio y la Universidad Tejana. Y por ejemplo ahí tú, Kikín, ¿tú recuerdas haber escuchado ese momento? ¿Recuerdas haber visto esa noticia o no le tomaron mucha importancia? ¿O cómo recuerdas haber vivido ese momento? Fíjate que en 1988, en el mes de octubre, yo estaba incorporándome al proyecto periodístico de Pulso. Ese periódico comenzó en ese año a materializarse en febrero del 88. Se comenzó a contratar a los nuevos trabajadores de ese proyecto. Yo en junio me voy a Zacatecas ya como reportero, a la ciudad de Zacatecas, porque allá inició primero Pulso.
Y en agosto, más o menos 30 de agosto, si mal no recuerdo, ahí los de Pulso me perdonan, pero no me acuerdo muy bien la fecha, pero creo que fue a finales de agosto del 88 cuando se comenzó a trabajar aquí. Y de hecho, para esta fecha, o sea, el periódico tenía, pues, un mes. Y ya medio se escuchaba, te lo comento, se escuchaba así como, es más, era como un secreto a voces que decían, que el internet, que la conexión vía por computadoras. De hecho, Pulso comenzó con ya un sistema de cómputo en su proceso de producción. Quiero decirles y presumirles que mi tesis sobre la titulación que hice en la carrera de Ciencia de la Comunicación, soy de la segunda generación, soy abuelito de la escuela, realmente, en la segunda generación, y ahí hice mi tesis sobre sistema de cómputo integrado a un proceso de producción de un periódico, por lo que te comentaba que antes era literalmente mecánico y luego comenzó a un proceso digital, y ahí se escuchaba muy poco, Jesús. Pues yo creo que sí ha de haber sido un parteaguas, pero creo que nadie en ese momento se imaginaba lo que iba a cambiar el internet para todo el mundo, ¿no? Porque incluso, digo, en todo este rollo de la cultura popular, porque es lo que a mí más me gusta, la cultura pop, sí hay muchos datos muy interesantes de cómo el internet cambió la cultura popular en muchas facetas, ¿no? No solamente en la tecnología, sino en el entretenimiento, en la llegada de la música, en la llegada del cine, en la llegada de las series, de cómo se fueron convirtiendo en toda esta multimedia, ¿no? Para compartir no solamente información, sino compartir música, imágenes, video, de todo, ¿no? Facilitó para muchas cosas, sí, efectivamente, pero también complicó, Jesús, la transición que te comento de lo mecánico a una computadora. Para mi generación fue muy complicado. No le entendíamos, literalmente era que no le entendíamos al sistema digital, y que las computadoras haz de cuenta que eran capturadoras de texto propiamente. Pero era difícil porque nosotros habíamos escrito en las máquinas mecánicas, ahí escribíamos nuestras notas, y cuando hacemos la transición al sistema de cómputo fue algo complicado. Yo en la universidad, yo entré en el 86, aún estaba estudiando, y sí nos daban sistema de cómputo, pero era muy básico, entonces era muy complicado. Hasta escuelas públicas. Y mira, te comento otro dato interesante. Un año después de que se hizo la primera conexión del internet en estas dos escuelas de educación profesional, en el 89 Telmex comenzó con la instalación de fibra óptica, fibra óptica en diferentes ciudades. Incluso fue como en 1989 se considera como el año oficial de que el México comenzó el internet, un año después de que se hizo aquella conexión. Pero entonces digamos que México fue de los precursores, ¿o ya estaba más atrasado que otros países? Como que agarraron un mismo camino, porque en varios países comenzaron con esa práctica de la conexión del internet. Entonces sí, México comenzó, digamos que en la punta del surgimiento de esta tecnología. Y fíjate, y en el 1995, se consideró el año del internet. O sea, ya en México, o sea, ya lo celebramos, pero son 6 años después. O sea, realmente se fue avanzando de una manera muy importante y se comenzó a popularizar. Ya en el 95 yo estaba ya en otras tareas laborales, estaba trabajando en el gobierno. Creo que yo ya estaba trabajando en el gobierno. Hay que censurar esta parte para que no se revelen los secretos del gobierno. No, bueno, pero ya era popular. Realmente en el 95 ya comenzabas a tener conectividad a través de las computadoras. Y con otras personas ya se utilizaba para otras cuestiones, ¿no? No solamente como un procesador de textos. No, ya comenzabas a consultar. Era algo fenomenal, de verdad fenomenal, porque decíamos, a ver, entonces yo puedo entrar y consultar un libro, un tema. Sí, lo buscabas y ponías ahí, vamos a buscar quién llegó el hombre a la luna, y lo ponías y te salía ya la historia y no lo podías creer. ¿Y cuánto se tardaba en conectar? Porque recuerdo que cuando estaba muy niño, muy niño, era un pequeñín, utilizaba internet en casa de una de mis tías, que era la única que tenía. ¿De qué año naciste, Jesús? Yo soy del 96.
Fíjate, en el 96, te quiero decir que en el 1996, cuando tú naciste, Ajá. la Presidencia de la República, o sea, el gobierno federal, abrió su sitio web en ese año. Como un dato importante para ti. Cuando tú naciste, la Presidencia de la República, que no me acuerdo quién estaba en ese año, fue cuando se hizo, No estás. hizo su primer sitio web. ¿Sabes qué quiere decir www? World Wide Web. Sí. World Wide. Bien, sí estudié. Soy un ñoño. Pero a ver, es lo que te quería preguntar. ¿Cuánto se tardaba en procesar el internet? O sea, conexión. En conectar. Ajá. Creo que se tardaba, no como hoy que es instantáneo, se tardaba un poquito, no tanto. ¿Unos 10 minutos? No, tampoco. Pues es lo que yo me acuerdo, que sí o tardaba. Sea, buscabas le ponías pulso. Bueno, digo, vamos a ver pulso porque fue donde yo más o menos comencé en esa parte. Y entrabas. O sea, y ya había páginas. O sea, en el 95, 96 ya había páginas. Pero eran muy pocas. Consultábamos por los periódicos nacionales, que era importante. Y no, de verdad no podías dar crédito a lo que estábamos... O sea, la tecnología del internet para mi generación llegó a cambiar totalmente nuestra vida. Porque no eran cosas que no podías dar crédito realmente. Pero es cuando nace. Pero nuestro programa, seguidores, no es la vida después del internet. Es nuestro antes. Programa es... no, porque pues él me va a ganar aquí en este tema. O sea, después del internet la cosa fue una disyuntiva que tenemos más fácil o más difícil. No, sigue siendo difícil porque te enfrentas a otros problemas. ¿Por qué? Porque está la desinformación, están o sea, es un montón de cosas a las que te enfrentas con el internet. Hoy sufren cuando se les acaba el plan de datos, sufren cuando la batería del teléfono ya está en la última rayita, sufren cuando no se conectan. Sí vino a facilitarnos porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la comunicación con los celulares. Porque ahorita ya nadie se puede no comunicar sin un celular. O sea, ya nadie puede vivir sin un celular. O dime tú. Yo creo que la vida antes del internet era más agradable y con menos preocupación. Nos preocupábamos por otras cosas. Ajá. Hoy los jóvenes, las nuevas generaciones sufren mucho, o sea, se angustian por cosas de tecnología. Uno, ya dije, se angustian porque se les acabó su plan y está cerradas las tiendas de conveniencia para recargar, o se les acabó la batería y no traen su pila extra, o no hay conexión. Y están, pero desatados en la angustia que se sienten que algo les falta en la vida, y eso es... Pues sí, porque en el celular tienes música, tienes videos, tienes incluso películas, tienes entretenimiento, tienes incluso el trabajo. La verdad es que todos necesitamos el celular para trabajar. Sí o sí, es una forma fácil de solucionar cosas en el trabajo. Pero bueno, vamos a darle entrada a este tema, ¿no? Vamos a hablar este día de la vida antes del internet, sobre cómo nos comunicábamos, Jesús. Cómo nos comunicábamos de manera persona a persona, de manera tecnológica. Sí, porque ya te conectas sin un celular. Ajá. Sí había conectividad, aunque no lo creas, porque estos jóvenes de ahora, queridos seguidores, ya iba a decir una palabra que a producción no le gusta, pero no, va a decir seguidores. Internautas. Que nos visitan. Internautas que nos siguen y que... Es más, si tienen algún comentario, pónganoslo aquí en los comentarios, pónganoslo qué tema les gustaría que platicáramos entre un adulto mayor en plenitud. No soy tan grande. Y los jóvenes que... Bueno, dos generaciones, digamos. Dos generaciones. Te llevo el doble de edad. Sí. Cuando él nació en el 96, yo andaba... No, ya casi preparándome para recibir a mi hijo. También mi hijo nació en el 97. Entonces ya estaba casado. Es un jovenzuelo. Un jovenzuelo. Muy chavito. Exactamente. Es un bebé, ¿no? A ver, nos íbamos a enfocar en el tema de la comunicación. Es más, vamos a hacer esto. A ver. Vamos a situarnos en 1900... A ver, ¿en qué año tenías 15 años? Soy del 65, ajá. 75 eran 10.
En el 85. En el 85. No, 80. No, en el 80. Ah, A ver, vamos a qué situarnos en raro. un verano del 80. Un verano ¿Qué del estaba 80. sonando en el verano del 80? Verano Una del rola que digas, 80. esa rola estaba pegando en ese año. No, no me acuerdo. No. Pero ¿sabes cómo nos comunicábamos? ¿Dónde está el teléfono? No está el... no, mira, Este es de... Ah, este mira, es el ya más está, viejito. ya Mira, está. es este, mira, Jesús. Y este era como de los un poco más modernos de esa época. Quienes nos siguen se podrán acordar obviamente, de los teléfonos de casa. Estos eran los teléfonos de casa, Jesús. Ajá. Igual todavía te tocaron, o no sé. No, ese Ya ya no. no, ya nada. ¿No te tocó? No, de hecho, o sea, si me preguntas cómo se utiliza, yo nada más te digo, sí, ahí le das vuelta, como que sí, ahí, sí. No, o sea, sí. aquí marcabas. Ajá. O sea, descolgabas. A ver, tengo una idea. Y Hay que tenías levantarlo que así. esperar a que te diera tono de marcar. ¿Y era cierto que habían señoras que te decían, ¿a dónde la comunico? No, tampoco. Ya no era de Esa es de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, esa cuando eran como 20 líneas. No, o sea, marcabas, o sea, primero esperabas a que te diera tono de marcación. Ya, como un tono más seguido. Ya, ok, entonces ya marcabas. Él era, no me acuerdo, eran 8. Era 8. 8 dígitos. No, 8, 12, Ajá. 75. Y así era número por uno, 75, 75. ¿Y Entonces, tú tenías uno como estos en tu casa? sí, en la casa, sí, o sea, en la casa de mi mamá, Ajá. antes de casarme, yo viví con mi mamá. Bueno. De los que- Dato interesante, para los dato que están importante. preguntando. Ya. Entonces ya marcabas, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Busco a Jesús Gutiérrez. Y a Jesús contestabas, te habla Jesús. Bueno, ¿qué pasó, Kikín? ¿Cómo estás? Ajá, y así era. Entonces decía, oye, se me olvidaron las llaves de la oficina, ¿me las puedes traer? Y ya decías, No, Kikín, es que yo estoy descansando. No, ahí te aviso, yo te las mando en un Uber. No había Uber. entonces, esa era la comunicación literal. Ok, si quieres, aquí te espero en media hora. Órale, va. Ya, colgábamos y esa era la ¿Y cómo comunicación. colgabas? Colgabas de aquí, le aplanabas aquí a la teclita y colgabas, literal. Cuando te pasabas horas porque por aquí noviabas, echabas novia. O sea, cuando ya había, o sea, esto no sé, surgió ¿Cuando había novias? cuando había o cuando novias había o teléfonos? pues las dos cosas. Entonces, los papás hábilmente decían, oye, no, pero es que el Quique se pasa ahí las horas hablando. Y salía muy caro. Y salía caro, sí, obviamente te cobraban por tiempo, no por llamada. Ajá. Entonces, ¿qué hacían? Se les ponía unos candaditos. Le ponían aquí un candado. Era un dispositivo que se ponía aquí y que al momento de que le quieres marcar, pegaba. Entonces ya no se marcaba el número porque, o sea, te lo ponían en el 1, Ajá. entonces ya le querías marcar el 8, ya pegaba ahí. La onda de los jefes. Pero según aquí alguien de esta oficina dijo que encontraron un sistema que de verdad yo nunca lo hice, que marcaban así. Eso me lo dijo una persona de aquí que era bien gandalla y que aprendió que dándole aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se marcaba. Eso nunca lo hice, nunca lo comprobé, hay que intentarlo. pero es una idea que aquí surgió y que cuando compramos el terreno dijo, no, es que yo sí marcaba así. Y dije, no, pues eres mi caramba. Entonces, desde entonces, Pero, por ejemplo, Kikín, o sea, a ver, si te perdías, o sea, le decías a tu mamá, ¿sabes qué, jefa? Me voy a ir a jugar al parque y regreso a las 8. Y si no regresabas a las 8, ¿cómo no, pues no, ahí O sea, era tenías confianza. que cumplir. Y si llegabas después de la hora convenida, la chancla voladora no fallaba. Bueno, esa fíjate que la chancla voladora sigue todavía Vigente. antes y después del internet. Ese sí no ha evolucionado. Ese era el psicólogo que decían, ¿con qué psicólogo te atendemos? ¿Con la chancla, con el pero cinturón? Qué bueno que ya la salud mental es importante. Ay, Para hoy mi se generación, hoy para se mi quejan de generación, todo. bueno, En ya nuestra no voy a gener- entrar en ese tema. En nuestra Ese generación nos tema. chancleaban. A ver, pero te chancleaban si no obedecías o no cumplías tu palabra. O sea, la mamá Nada decía, más, nada más. te espero a las 8 a cenar, ¿sí, mamá? Y llegabas, no, y pasaban 8:30, 9 y tú cotorreándola, chanclazo seguro, o te correteaban con el cinturón.
güey. Digo, pues es que tenías que cumplir. A mí nada más me daban pellizcos. Una vez, si mi mamá está viendo esto, sí me aventó la chancla. Ah, ya ves. Sí, y una chancla así gruesota, pero... Y desde ahí naciste traumado, te traumaste. Desde ahí me traumé y ya tuve que ir al psicólogo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces... Este era el teléfono de casa. Este era el teléfono de casa. Oficina. De oficina. Yo, cuando comencé a reportear y que ya se te hacía tarde, marcabas a la oficina del funcionario con y aquí reporteábamos también. Pero sí les aceptaba la llamada. Pues se podía negar. Bueno. Decía, oiga, dice el señor que no está. Y ya después, entonces ya no. O sea, esta era la única forma de comunicarse de un lugar a otro lugar en tiempos antes del internet y éramos felices. Y luego, ¿en qué año se inventó ya como tal el celular? Según el dato que la saqué del internet, por cierto, en 1983 se hizo el primer teléfono inalámbrico. Este es el modelo Daytona, ¿no? ¿Motorola? Era de la Motorola, sí, pero era como un ladrillote. Era de 1 kilo, ¿no? Según esto 800 gramos, sí, pesaba 800 gramos. Kilo. Y entonces, en el 1983 surgió el primer teléfono inalámbrico. ¿Tenemos aquí? No, tampoco. Bueno, pues es que tú me dijiste que viviste todas las etapas. No hay. Creo que el más antiguo, no sé cuál sea. Yo creo. No, se ve que es otro blanco. ¡Ya lo desarmaste, Jesús! Pues así estaba. No, es utilería, es una reliquia. Mira, creo que el otro. Ese blanco. O sea, este ya fue mucho más avanzado. Sí, ya se ve más moderno. No, el que estamos hablando de 1983 era como un ladrillo. De hecho, le decían el ladrillo. De hecho, los de producción lo van a meter aquí. Lo van a meter ahí. Esperamos que sea de producción. En el 83 era el ladrillo. Era un telefonote que pesaba 800 gramos, medía 33 centímetros de alto, por 4.5 por 8.9 de ancho. O sea, ay, güey, sí estaba. Y la pila solamente le duraba 2 horas. ¿Y ese, o sea, te lo llevabas en tu mochila? No, ese era para la gente muy rica, Jesús. O sea, en el carro lo llevaban. No, ese lo cargaban pues era un ladrillo. ¿Pero venía con algún estuche o...? No sé, ese yo se lo llegué a ver a los funcionarios gubernamentales aquí llegó como en el 1991, pero un ladrillote. O sea, era realmente algo hasta inoperante porque no lo podías, o sea, te lo podías, imagínate literal, con un ladrillo hablando. Sí, literal, un ladrillo y pesaba 1 kilo, 800 gramos, entonces era realmente algo infuncional, pero es el primer celular que surgió o sea, el primer teléfono inalámbrico que surgió aquí, ¿no? Entonces, básicamente, y luego ya salieron estos, pues. ¿verdad? Los de clip. En el 90 se considera la segunda generación de celulares. ¿Sí? Entonces, ahí ya eran cuando se le incluyó un mensaje de texto y los mensajes de multimedia. Ya comenzó a evolucionar en 1990 y en el 2000 pues ya comenzó la cosa alemana, la 3G. Sí, la red 3G, celular. Y ahí ya se comenzó a conectarse a través del internet. Y ya son celulares como LG, que ya traen su pantallita. Este no tiene cámara, ¿verdad que no? No, ese no tenía cámara, ese casi nada más era del que te estoy diciendo, que era de la generación de mensajes de texto. Sí, aquí está su botoncito. Y había otro, Jesús, por ahí lo tenemos, la BlackBerry, perdón la marca. Uy. Este sí ya fue un poco más popular, aunque tampoco tenía cámara. Pero aquí, mira, prendió. No, fue la luz, mira, así se parece que prende. La BlackBerry, esta fue muy popular ya luego con las generaciones de la clase media alta, media baja, porque ya, bueno, no sé. Es que yo me acuerdo que, por ejemplo, mi hermana, si está viendo esto, un saludo, pero mi hermana ahorró de que 1 año completo de sueldos para comprarse uno de estos. Es que eran muy populares porque estos no eran digitales, estos traían su tequilita. Su teclado y escribías. Esto fue previo a la segunda generación, literalmente, cuando se utilizaron. Pero antes tenían una pantalla como no digital, ¿no? O sea, tenía una pantalla como tipo... Ahí hay otro, mira.
Ahí hay otro. Uy, Mira, ya ando tirando todo, perdón. Este no era un teléfono, este era como una agenda. Ah, ya. Y traían un lapicito. Ajá. Aquí. ¿Y dónde está el lapicito? No sé, se perdió con el paso del tiempo, pero aquí escribías con el lápiz y era como una agenda y anotabas. Entonces fue ya, aunque no tenía tecla, fue lo primero de pantalla. Y luego hicieron Blackberries con este tipo de pantalla, ¿no? No me acuerdo. Yo me acuerdo que sí vi algún celular así, ¿no? Yo recuerdo haber visto un celular con este tipo de pantalla, así en Blackberry. Pero ya esto ya fue después del 2000. Después del 2000 se comenzó a popularizar ya la conexión con internet. Ya, pues, antes de lo que decíamos, mira, ahí tenemos otros modelos que conseguimos. Mira, estos eran de la primera generación, que no tenían, miren, este se abría, bien curioso, se abría. Y aquí Estos estaban bichos. Estos sí me tocaron a mí en la secundaria. ¿Sí? Sí, en la primaria y en la secundaria traer un Sony Ericsson de estos era lo mejor del mundo. Y después, mira, no me acuerdo, no, este tampoco traía. Sí ya traía cámara, o sea, ya fue con. Es que después de que comenzó con del 2000, se vino una avalancha de avance tecnológico. O sea, estamos hace 2000, estamos en el 2025, o sea. Sí, en 25 años. Pero hoy ya traes un teléfono y ya eso. ¿Qué teléfono traes tú? No, luego les digo. Pues traigo un iPhone. Un iPhone. Ay, 16. ¿Qué le dirías tú al Kikín de hace 25 años que ya tiene esta herramienta? O sea, que tú ya tienes esta herramienta. Pues lo que les digo es que te tienes que ir adaptando a las nuevas tecnologías. O sea, tienes que ir aprendiendo. A mí me ha costado mucho trabajo aprender la tecnología. ¿Por qué? Porque aquí ya traes desde cámara de video, cámara de fotos, traes tus redes sociales, traes tus cuentas públicas, o sea, tus aplicaciones que se llaman de diferente, desde la salud, desde el banco, desde tu programación diaria. Entonces, realmente uno se va a condicionar un poco más al tema de la tecnología. Antes del internet a mí me gustaba más porque no nos preocupábamos tanto. Pero te facilitó la vida, ¿sí o no? Pero te condiciona, creo que te condiciona. Bueno, sí, es un precio que tienes que pagar el tener tantas facilidades, ¿no? Es correcto. Al final de cuentas. Así es, Jesús. Pues este es una pequeña probita de lo que vamos a estar viendo en la vida antes del internet y el debate si era más fácil o si era más difícil. Y si los jóvenes de ahora se hubieran adaptado a esa vida del internet. Yo creo que sí, a mí me hubiera gustado vivir en una época sin tanto. Pero que regresaras como en Volver al Futuro, o sea, con lo que hoy conoces de tecnología, de primera del 5G, al teléfono ¿De allá? O sea, que ya lo hubieras probado este avance tecnológico y regresar a 1988, un verano de 1980. No, estaría cañón. Que no había nada. O sea, estaría divertido porque serían otras formas de conocer la vida, pero sí me las vería difícil. Porque ya estoy muy acostumbrado a un celular. Y yo que soy un híbrido de tercera generación. O sea, tú sí hubieras sobrevivido en el futuro. Si hubieras viajado de 1980 acá. Pero hubiera sido también complicado, bueno, ¿no? Sí, o sea, porque sí, bueno, ¿de qué se trata? Si antes... Es como la película de Volver al Futuro. Si alguien la ha visto, y creo que mucha gente la hemos visto, te refleja muchas cosas, aunque después se equivocaron, Jesús, Steven Spielberg, que fue el director, ¿no? No, Robert Zemeckis. Exacto. Pero se equivocaron porque no se imaginaron muchas cosas que no fueron reales. Se veían carros voladores. Los tenis que se abrochaban solos. Que sí surgieron. Bueno, sí se hicieron, pero son muy complejos de utilizar. Exacto. Pero sí traen una visión importante, pero fallaron. Pero sin embargo, la vida, yo insisto, que la vida en internet era fácil. Hoy te facilita, pero te condiciona. Sí. Es un buen punto. Y algún día deberíamos de hablar de Volver al Futuro, de sus aciertos y desaciertos de la tecnología que hicieron. Deberíamos verla. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. De verdad, ¿Quién? Te agradezco que hayas aceptado compartir este espacio en la vida antes del internet. Vamos a tener otros programas más adelante con el debut de una comunicóloga.
me dijo es es comunicadora gráfica. Comunicadora gráfica. Muy buena charla que le tiene miedo a las cámaras y a los reflectores, pero vamos a ver. Porque ella siempre ha estado atrás. Exactamente. Déjame decirte que ella siempre se ha encargado atrás de cámaras, pero es su debut frente a cámara y creo que lo va a hacer bien, lo va a hacer muy bien. En los próximos programas por acá estará. Muchas gracias. Y comentarios, observaciones, no somos perfectos, es un programa en vivo y si hay que ajustar algo, lo ajustamos. Si tienen temas, los ajustamos. Y que nos manden sus fotos de los 80. Manden fotos de la vida antes del internet. ¿Cómo estaba San Luis en los 80? De la vida antes del internet, que era más bonita. Dale, gracias. Adiós. Bye bye. Adiós.